para hacer un análisis de lo que fue el debate de este día domingo anticipado por parte del Consejo Nacional Electoral, un debate que ha dejado diversas lecturas entre la gente que tenía expectativas y que quería ver y tomar definiciones también para ver por qué candidato o candidata pone y da su respaldo y su apoyo para estas elecciones del domingo entrante aquí en nuestro país. Marco, haciendo un análisis, cómo miró primero la metodología nuevamente aplicada por el Consejo Nacional Electoral y lo que todo el mundo quería saber, ¿hay o no hay un ganador de este debate? Bienvenido, Marco. Buenas tardes, apreciado Rubén. Un saludo a las personas que escuchan W Radio y el noticiero del mediodía. Bueno, el debate básicamente ya se ha convertido en un ritual propio del sistema democrático electoral ecuatoriano. Los formatos siempre son cuestionados. Recordemos que en el 2021 también hubo mucho cuestionamiento porque lamentablemente el tiempo que tienen los candidatos para exponer, en este caso, las respuestas a las preguntas sobre distintas temáticas es un tiempo bastante reducido. No se puede profundizar mayormente con fuerza argumentativa respecto a lo que se quiere hacer en relación a cada punto, a cada problema o a cada tema. Qué interesante sería que el debate comience primero con una exposición a fondo de las propuestas para un eventual gobierno de cada una de las candidaturas, es decir, quizás unos 3 o 5 minutos. Y sobre esa base, pues se vayan estructurando preguntas de parte de los moderadores y también preguntas entre los candidatos por sorteo. Pero por lo menos habría un espacio inicial de 3 o 5 minutos para profundizar las ideas, las tesis, las propuestas. Y eso es lo que le falta precisamente al formato de los debates que hasta ahora se han realizado en lo que tiene que ver a las candidaturas presidenciales. Los debates generalmente son vistos por dos sectores de la población. Por un sector que ya está definido en cuanto a su adhesión electoral y lo que hacen es, al ver el debate, pues reforzar y reafirmar la voluntad de votar por cual candidatura. Y por otro lado, por un sector, digamos, de indecisos que tienen interés en decidir su voto, escuchando precisamente el desenvolvimiento, las propuestas de los distintos candidatos y candidata, en este caso a la presidencia de la República, puesto que hay también un gran sector de la población que mira con indiferencia o con apatía, y que no es sino la consecuencia de esa poca credibilidad y la gran desconfianza que tiene la política, y que no se interesa mucho por escuchar los debates, en este caso, pues, la presencia y la intervención de los candidatos presidenciales. Finalmente, para redondear esta primera parte, claro, después de los debates, generalmente, pues, los que ven y han tenido una definición de su voto, lo que suelen hacer es posesionar a su candidato presidencial como el que ha ganado el debate. Sin embargo, creo que un juicio objetivo sobre los resultados del debate podría hacerse desde una visión más analítica, independiente. Yo diría de que más que ganadores del debate, podríamos ubicar posicionamientos en relación más que al mejor desenvolvimiento, quizás a aquellos que tuvieron el menos malo de los desenvolvimientos, de las actuaciones e intervenciones en el debate que podríamos profundizar precisamente en la conversación. Marco, usted topa, y es cierto, el tiempo dado la estructura que el CNE ha propuesto, es muy poco. Un candidato en pocos segundos no puede exponer un plan de gobierno. El país atraviesa un momento extremadamente complejo. No es que la situación económica de este país es extraordinaria. Tiene que afrontar y terminar un gobierno con un presupuesto que ha sido ya aprobado en este presente año para el 2023. Este presupuesto le limita muchas cosas de las intenciones que pueda tener cualquier gobierno. No hubo un posicionamiento de ideas, o más bien hubo una cantidad de ofertas. El tema es cómo poder hacer realidad esa cantidad enorme de ofertas que se dieron dentro de este debate.
Lamentablemente, una de las características de las campañas electorales, y cada vez en un grado mayor, es la presencia alta, digamos, del ofertismo electoral. Ofertas, la mayor parte de ellas demagógicas, porque no van acompañadas precisamente de una explicación concisa respecto a cómo van a ser, cuándo van a ser y sobre todo con qué recursos van a ser. Y eso hubiera meritado, por ejemplo, un tratamiento especial en el debate del día de ayer, porque como usted señala bien, Rubén, el próximo gobierno va a heredar una situación fiscal bastante problemática, con abultado déficit fiscal, pues que algunos calculan entre 4, 5, incluso algunos más, $1.000 millones. Entonces, en esta situación, eso ponía a los candidatos justamente ante una situación de expresar con realismo cómo resolver primero ese agudo déficit fiscal y sobre esa base pues explicar entonces con qué recursos o de qué manera van a obtener los mismos para poder viabilizar pues las propuestas que están planteando en el ámbito, por ejemplo, del empleo, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito del cuidado al medio ambiente y sobre todo en el ámbito de responder a la problemática de la política social que tiene que ver con salud, con educación, con vivienda y también con infraestructura. Entre ellas la infraestructura vial, que en el caso de la SUAY prácticamente es un grave problema. Estas cosas no se señalaron, no se abordaron porque justamente pues el formato del debate no permite profundizar y generalmente las ideas que se exponen son muy superficiales y cuando no superficiales son ideas muy simplistas de cómo resolver la problemática, por ejemplo, de la seguridad. Se cree que es solamente un asunto de aplicar mano dura, sin contemplar que la seguridad es un problema mucho más complejo, que tiene varios componentes y aristas. El problema de la seguridad tiene también que combatirse en sus causas económicas, sobre todo en sus causas sociales, causas que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad social, con la falta de oportunidades, la falta de empleo, la falta de ocupación de cada vez un mayor número de jóvenes que no pueden estudiar ni trabajar y que seguramente en esa situación de anomia se ven a veces presionados a vincularse a actos delictivos, a la delincuencia o a la criminalidad. Marco, cierto es lo que usted acaba de mencionar. Más incertidumbre que certezas encontramos en este debate y esta semana entendemos de que algunas acciones tomarán los políticos para afianzar todo lo que se dijo dentro del debate y poder captar el mayor número de electorados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo vio el electorado el tema de no estar Villavicencio ahí al frente también para este debate? ¿Qué cree? ¿Tuvo alguna incidencia en el electorado? Bueno, sin duda fue una ausencia importante porque la dinámica del debate hubiera tenido ciertamente un cariz diferente. Villavicencio ha sido un político ducho en los últimos años que ha tenido un protagonismo especial como asambleísta y claro, siempre ha sido también polémico y esa polémica se hubiera hecho también presente y hubiera incluso a lo mejor generado una mayor atención y dinamismo en el debate. Sin embargo, lo que vimos es algunos candidatos tratando también de usar la imagen del candidato vilmente asesinado pues a su favor. Hay dos o tres que le mencionaron, quizás con la idea de lograr adhesión de quienes iban a votar por Villavicencio a su favor. Y por eso mismo, como el debate se dio en un contexto de agudizada inseguridad, de agudizada criminalidad, pues era evidente de que aquel candidato que más insistía en resolver todo desde la seguridad, pues quizás fue el que más impactó en una buena parte de aquellos indecisos que estuvieron viendo el debate, que es lo que también muestran algún tipo de sondeos o encuestas que se han hecho en el post debate, ¿no? Sin duda la seguridad es el problema mayor del Ecuador y del país, pero también hay otros problemas económicos, sociales y de la propia institucionalidad política que resolver a futuro y sobre el cual tendrá que tomar nota el próximo gobierno. Yo creo que, reiterando lo del debate, pues el debate quedó debiendo en relación a las expectativas que tiene la gente. El nivel fue un nivel bastante bajo. En realidad, los candidatos no tienen la mayor fuerza argumentativa y a veces dan cuenta de que
tienen muchas limitaciones respecto a una formación económica, una formación política, incluso ante la posibilidad de armar estrategias para resolver los problemas desde una política social más sistemática y efectiva, pero responde, digamos, la presencia de estas candidaturas al nivel de la propia clase política que tenemos, y lo cual también no es sino el reflejo del tipo de sociedad que tenemos, una sociedad poco informada, poco formada políticamente, con poca cultura democrática, y que justamente pues en este marco, más que moverse por argumentos, por la racionalidad, por la reflexión, por la opinión para dar un voto, se mueve más por la emocionalidad, y a eso van a apelar los candidatos en los próximos días, a tratar, ¿no es cierto?, de generar, incluso a veces usando informaciones falsas o medias verdades, a tratar de generar temores, resentimientos, de exacerbar quizás odios, para que sea esa la motivación principal por la cual la población tenga que votar a favor de tal o cual candidatura. ¿Usted considera, Marco, que estos días que tenemos, que son muy pocos ya, de campaña electoral, nos restan ya 3 días y medio de campaña electoral, luego entraremos en un silencio, habrá sido o será momento de altísima reflexión en el electorado para poder tomar una decisión de qué candidatura sería a la que iría a apoyar la gente aquí en el país? Debería ser, pero lastimosamente pues no va a ser así, conociendo el comportamiento electoral que históricamente ha tenido el grueso de la población ecuatoriana, y particularmente en un escenario donde el temor, la incertidumbre, el miedo por la inseguridad campea. Entonces la gente no va a tener, digamos, mucha reflexividad en analizar que el problema de la inseguridad y la criminalidad es un problema bastante complejo de analizar y resolver, que requiere medidas a corto, a mediano y a largo plazo, y que tiene profundas raíces económicas y sociales. La población no va a hacer ese ejercicio, digamos, de reflexividad y análisis concienzudo de esta problemática. Entonces seguramente va a actuar emocionalmente a favor, en este caso, de un candidato que ofrezca una solución rápida, fácil y aparentemente simple, usando solamente la fuerza, la violencia o la mano dura, como se dice precisamente en el eslogan de la campaña de uno de los candidatos. Y por eso precisamente, como dije hace un momento, pues quizás en el nivel de los indecisos que vieron ese debate, pues cosechará las mayores adhesiones en estas mismas horas, y posiblemente pues también mayores adhesiones en los próximos días, moviendo con esto el tablero político que ya venía consolidándose de una manera hasta antes del asesinato de Villavicencio, y que hoy se presenta de otra manera. El asesinato de Villavicencio complicó, perjudicó electoralmente por ejemplo, a la candidata favorita, incluso para ganar en una sola vuelta, la candidata González. La Revolución Ciudadana ha sido la mayor perjudicada de este asesinato, desde el punto de vista electoral me refiero, y los beneficiarios electorales son aquellos que insisten a hablar del tema de la seguridad, básicamente como si fuera un tema solamente de uso de mano dura, ¿no? Por eso mismo es que la candidatura de Topi puede consolidarse en los próximos días, y eventualmente en una segunda vuelta participar él, dejando de lado a lo mejor a otros que venían codo a codo, pues casi una suerte de empate técnico, disputando la entrada a una segunda vuelta. Me refiero a Yacu Pérez y a Sonnenholmer. ¿Qué pasa, Marco, en el escenario de que el CNE apruebe la candidatura, en este caso, y dejen firme la candidatura de Zurita, que iría en reemplazo de Fernando Villavicencio? ¿Habría cambios en el tablero electoral? Bueno, no habría un cambio realmente. Yo creo que, a ver, la votación que iba a tener Villavicencio, que estaba más o menos entre el 12 y un 10%, entre un 10 y 12%, en promedio de las diversas encuestas, va a ser una votación que mayoritariamente va quizás a persistir en votar por, en este caso, que le va a reemplazar como candidato presidencial Cristian Zurita, como una suerte de tributo
a la memoria precisamente de su candidato, de Fernando Villavicencio, una suerte, digamos, de voto de solidaridad a quien le dieron como la mejor figura para dirigir el país. Pero hay también un porcentaje, quizás de un 4 o 5% a lo mejor, que va a migrar hacia otras candidaturas y particularmente a migrar a aquel candidato que ofrece mano dura para combatir la inseguridad. Amén de que también Cristian Zurita, pues que me parece que fue el más adecuado para reemplazarlo en la candidatura a Villavicencio por su cercanía, su amistad íntima y su trabajo conjunto, no es un personaje, digamos, muy conocido y tiene poco tiempo para hacerse conocer y quizás mantener toda la votación de Villavicencio o eventualmente incluso acrecentarla. De tal suerte que realmente eso no va a suceder, pues con Cristian Zurita no le veo ninguna posibilidad, digamos, de un éxito electoral. Marco, vamos a esperar. Hay algunos días y esto entrará en un profundo análisis por parte de la gente que no haya definido todavía por su candidato. Le agradezco por haber estado en este espacio informativo. Un buen día. Siempre un gusto, Rubén. Una buena tarde también para usted y gracias por la invitación. Gracias, ha sido Marco Zalamea, sociólogo y además analista político, dándonos a conocer su punto de vista de lo que representó este debate que se dio por parte del Consejo Nacional Electoral la noche de este día, domingo 13 de este mes de agosto. Vamos a hacer una pausa. Inicio de espacio publicitario. Ecuador nos necesita. ¿Cuánto más debemos aguantar de las mafias y los grupos del poder del pasado que destruyen nuestro país?